Día 11 resolviendo problemas de programación competitiva. Hoy, CSS Problem Set 2 Sets. Tu tarea es dividir los números 1, 2 hasta n en dos sets de suma igual. Imprime yes si la división es posible y no en otro caso. Después de esto, si la división es posible, imprime un ejemplo de cómo crear los sets. Primero, imprime la cantidad de elementos en el primer set, seguido de los elementos en una línea separada, y después imprime el segundo set de manera similar. Para resolver esto tenemos que darnos cuenta de algo. La suma de los primeros n elementos la podemos obtener rápidamente con una suma de Gauss. Sin embargo, vamos a tener dos casos para esto. La primera es que sea divisible. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, pues entendiendo que la suma de Gauss sea un número par o no lo sea, pues si no es un número par, no hay manera posible de dividirlos para que den la misma suma, ya que tendría que ser divisible entre dos para que ambos tuvieran la misma suma. Después, la lógica de nuestro algoritmo entraría en el caso en el que la suma de Gauss sí es par, porque significa que siempre se va a poder hacer la división. Entonces podemos tener dos vectores o arreglos A y B, uno donde guardemos un set y otro donde guardemos el otro set. Llevamos una suma acumulada de los elementos que hemos sumado al set A, por ejemplo, y si la suma se pasa de la suma de Gauss entre 2, que sería la mitad que queremos para esa parte del set, lo agregamos al set y agregamos el elemento a la suma. De lo contrario, si se pasa, simplemente lo agregamos al otro set. Finalmente, solo tendríamos que imprimir el tamaño de ambos sets junto con sus elementos. Para implementar esto es sencillo, solo necesitamos tener nuestro long n que leemos y los dos vectores de longs a y b que ya habíamos mencionado. Después de esto, calculamos la suma de Gauss en un long que es el producto de n por n más 1 entre 2. También necesitamos inicializar una variable sum en 0, que va a ser la suma acumulada que llevamos. Aquí es donde verificamos. Si la suma de Gauss módulo 2 es diferente de 0, significa que la suma es un número impar, por lo tanto no podemos hacer la división y tenemos que imprimir que no. De lo contrario, significa que la suma es par, por lo tanto sí podemos hacer la división. Por lo tanto, imprimimos yes. Después tenemos que aplicar la lógica de los dos sets. Iteramos desde n hasta 0. Verificamos si la suma más el elemento que estamos checando es menor o igual a la suma de Gauss entre 2. De ser así, aún tenemos suma restante y podemos agregarle el elemento. Así que pushbackeamos el elemento i al set A y agregamos a la suma este elemento. De lo contrario, si se pasa, directamente lo agregamos a B. Al final solo imprimimos el tamaño de A junto con todos sus elementos y luego el tamaño de B junto con todos sus elementos. Ahora puedes subirlo sin preocupaciones. Sígueme para más problemas.